¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con los 23 peruanos que fueron al mundial en 2018? Pues en este video vamos a ver qué pasó con cada uno. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo al menos sí lo estoy. ¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy, como ya vieron el título, vamos a ver qué pasó con los mundialistas que fueron al mundial, válgame la redundancia, en 2018. ¿Esto por qué lo hago? Sinceramente, esto lo hago porque en aquel 2018 recuerdo muy bien que mucha gente pensaba que con ir al mundial muchos de los jugadores peruanos iban a fichar por un mejor equipo. Lastimosamente, y les spoileo un poco este video, no fue así. Sinceramente teníamos expectativas muy altas. Pero a ver, para ya no hacerles tanto relleno, les recomiendo que escriban, activen la campanita y le dejen un buen like a este video. Así que nada, ahorita sin nada más que decir, comencemos. Y bueno, comenzamos con el número 1. En el arco, el pulpo, el gran arquero galés, capitán. Tuvo el privilegio de tapar la mayoría de partidos de aquellas eliminatorias y todos los partidos del mundial. También Galés en ese tiempo fue muy querido, siendo honesto, y tenía tan solo 28 años. También tapaba en los Tiburones Rojos de México, donde pues se quedaría en el 2019 siendo el arquero titular. Después de aquel año volvería a Alianza y quedaría subcampeón ante el Binacional, y actualmente se encuentra tapando en el Orlando City de la MLS. El suplente de Galés era Carlos Cáceres, el cual era un arquero que cuando se le necesitó, cumplió. En aquel mundial tenía tan solo 26 años y jugaba en el Deportivo Municipal. Después de eso tendría unos pocos partidos en el Garcilaso, ficharía también por los Tiburones Rojos de México, pero en 2019 ficharía por Melgar, donde es titular indiscutible y fue fundamental para la Copa Sudamericana de 2022, y actualmente sigue siendo titular. El suplente de esos dos era José Carvalho, quien en ese tiempo pues era el mayor de todos ellos y tenía 32 años. Jugaban al UTC y no era tan importante en la liga, pero después de eso ficharía por la U, donde sería titular muy importante en aquel equipo, e inclusivemente el año pasado sería campeón nacional. Pero ahorita se encuentra jugando en los CB, donde también sigue siendo titular. Ahora pasemos con los defensas. Sin duda alguna el mejor defensa de esa selección peruana, el Mudo Rodríguez, quien cuando jugó el mundial tenía 24 años y jugaba en el Junior de Barranquilla. Sin embargo, las lesiones no permitieron que él brillara. En ese año se iría a la U, donde como les dije sus lesiones le impedirían, y ficharía por Alianza, donde le pasaría el mismo problema, descendería con Alianza, aunque ese año no existió. Ficharía por el Atlético Sullana en 2021, donde volvió a tener ese mismo problema y se terminaría retirando del fútbol. La dupla del Mudo sería la Sombra Ram, que en 2018 tenía 29 años y jugaba en los Tiburones Rojos. Ese mismo año ficharía por el Al-Nassr del Bicho hasta el 2019, donde volvería al Perú para fichar por Melgar, donde no tuvo muchos partidos. Sería la U, tendría el mismo problema, sería la UCB, tendría el mismo problema, sería Alianza, donde no cumplió las expectativas que le hicieron todos. Se fue al Boys para probar suerte y después de la final de temporada se quedaría sin equipo hasta la actualidad. El lateral que tuvo que suplir Herculá, que era mi queridísimo sin cuello Aldo Corso, tenía tan solo 29 años cuando fue al mundial y bueno, jugaba en la U, donde se mantiene hasta la actualidad, siendo el capitán, y el año pasado salió campeón. Anderson Santamaría, que jugó algunos partidos de este mundial, tenía 26 años y jugaba en el Puebla. En ese año sería el Atlas de México, donde se mantiene hasta la actualidad, incluso salió campeón 2 veces, si es que no me equivoco. Miguel Araujo, que fue el jugador que en las eliminatorias detuvo a Suárez y a Cavani, era de los más jóvenes de la selección con tan solo 23 añitos. Jugaba en Alianza en aquel momento y después sería al Talleres de Córdoba, donde después se iría a Europa fichando por el Emmen de Holanda. Acá sería capitán y tuvo muy buenos partidos, pero al final decidió irse a la MLS para jugar en el Portland Timbers, donde se mantiene jugando hasta ahorita. Miguel Rocco, que fue el lateral titular y jugaba en el Flamengo con 25 años y ahí se quedó hasta 2019. Después iría a Francia para fichar por el Saint-Étienne, donde estuvo hasta 2022, se fue a la MLS y ahora se encuentra jugando en el Ciurama de Brasil. El suplente de Rauco, Nilson Loyola, que parecía que tenía poco prometedor, tenía tan solo 23 años, jugaba en Melgar. Ese año inclusive se fue al Goiás, pero rápidamente fue prestado a Cristal, donde se encuentra jugando hasta ahorita. Luisa Víncula, que capaz en las eliminatorias no tuvo mucha participación, pero en el mundial jugó todos los partidos, tenía
tenía 28 años y jugaba en el Lobos BUAC. Rápidamente, después de aquel mundial donde se dio a conocer y tuvo una fama del más veloz, sería el Rayo Vallecano, pero al jugar en segunda división decidiría irse a Boca Juniors, donde se mantiene hasta la actualidad y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Aquino, el que casi marcó un gol ante Francia, jugaba en el León de México con 23 añitos. Ahí se quedó hasta 2020 y se fue a la América, donde no tuvo mucha suerte, y el año pasado fichó por el Santos Laguna. Andy Polo tenía 23 años y jugaba en el Portland Timbers. Ahí se quedó hasta 2022, donde tuvo algunos problemas legales y volvería a Perú para jugar por la U. Y bueno, también como todos los jugadores que el año pasado volvieron a la U, el año pasado salió campeón. Paolo Hurtado, que marcó uno de los goles más importantes de las eliminatorias, en el mundial tenía 27 años y jugaba en el Vitória de Portugal, pero después pasaría al fútbol Turquía, Bulgaria y Chile, para que en 2022 vuelva a Alianza, donde tampoco cumplió las expectativas y ahora se encuentra jugando el Cienciano y teniendo un par de empates. Cartagena, que fue un jugador capaz no tan importante en esos años, jugaba en los Tiburones Rojos de México con 23 años. Después jugaría en Alianza, al igual que Galese, y sería al Godoy Cruz, al El Ittihad, y ahorita se encuentra jugando en el Orlando City junto a Galese. Parece que son muy buenos. Yotun, que fue de los jugadores más importantes de la selección, tenía 28 años y jugaba en el Orlando City. Tras eso sería el Cruz Azul, donde salió campeón, pero actualmente se encuentra jugando en Cristal. Cristian Cueva, Aladino, fue sin duda alguna uno de los mejores jugadores, por no decir, creo yo que inclusivemente el segundo mejor jugador y el más importante de la selección. En 2018 jugaba en Sao Paulo con 26 años. Parecía que podía dar el salto a Europa, sin embargo pasaría al fútbol en el Krasnodar, en el Santos, en el Pachuca, en el Jenny Malasport, en Alfate y en Alianza. Actualmente se encuentra sin equipo, pero hey, si quieres saber un poco más de su historia, acá te dejo un video. Renato Tapia es probablemente uno de los que tuvieron mejor futuro. Jugaba en el Feyenoord con tan solo 22 años, sería jugar al William II y después sería al Celta de Vigo, donde es titular e incluso es el segundo capitán del equipo. Ahora pasemos a los delanteros de aquella selección. Nuestro goleador Raúl Ruiz Díaz jugaba en el Monarcas Morelia de México con 27 años. Ese mismo año del mundial sería el Cyclone Stars de la MLS, donde se mantiene hasta el momento siendo un gran goleador. Oreja Flores, que fue el goleador de esas eliminatorias, jugaba en el Aalborg de Dinamarca con 24 años. Después jugaría en el Monarcas Morelia, en el DC United, en el Atlas, y bueno, lastimosamente no fue muy relevante en aquellos clubes y volvería a la U, donde salió campeón. Jeffrey La Foca Farfán jugaba en el Lokomotiv de Rusia con 23 años. Se quedaría ahí hasta el 2020 y en el 2021 volvió a Alianza para salir bicampeón del fútbol y retirarse en 2022. Henry Castillo, que fue un jugador que en el mundial demostró su gran técnica y habilidad, jugaba en el Watford de Inglaterra con 27 años, pero lastimosamente sería el Al Hilal de Arabia, donde salió campeón varias veces y ahora se encuentra jugando en el Alga de Silla de la segunda liga. Mi capi, Paolo Coqueiro, Guerrero, tenía 24 años y jugaba en el Flamengo, pero tras su sanción sería el Inter, jugaría también en el Avaí, donde descendió, sería el Racing, también sería al LLU, donde salió campeón de la Sudamericana y ahora se encuentra jugando en la UCB, teniendo un par de problemas. En conclusión, ahorita solo hay 7 jugadores que jugaron al Mundial y no volvieron al fútbol peruano. Los demás vieron e incluso algunos se retiraron. Sin duda alguna creo que tuvimos las expectativas muy altas, pero al analizar un poco el caso, muchos de los jugadores que fueron al Mundial ya eran un poco mayores. Los que fueron a ese Mundial siendo jóvenes y futuras promesas, pues más o menos brillaron un poco en el esquero, como es el caso de Renato Tapia, que se mantiene jugando en Europa. Sin embargo, muchos de los jugadores desaprovecharon un poco las oportunidades, como es el caso de Henry Castillo, Cueva, que se fueron simplemente a equipos donde iban a ganar mucha plata. Pero bueno, coméntame tú qué opinas de estos jugadores del Mundial. La mayoría ya volvió al fútbol peruano, solo 7 jugadores se mantienen en el exterior. ¿Tú qué opinas? Y bueno gente, hasta acá va a llegar el video de hoy día. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña historia de qué pasó jugadores que fueron al Mundial. Sin duda alguna es una historia un poco triste saber de que muchos no aprovecharon su gran talento que tenían. Pero bueno, dejemos el video hasta ahí y hay que ponernos un poco felices. No llores por lo que pasó, no disfruta lo que sucedió. Así que nada, suscríbanse, denle like y yo soy Civider, coman sus verduras, chao.